Amén, amado. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino, y a través de la radio La Predicadora. Me disculpo por haberme atrasado, hermano, se nos pasó la hora. Pero bueno, gracias al Señor que podemos estar transmitiendo la palabra del Señor en esta mañana. Gracias le damos al Señor porque el Señor nos guarda en salud, nos protege de todo mal. Gracias al Señor porque el Señor nos da oportunidad de poder seguir siendo transformados, hermano. Y bueno, saludo a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro hermano Pastor Ramón Encina, que estuvo en la hora anterior del programa y va a estar después de nosotros, así que cuando terminemos nosotros, búsquelo a través del Facebook Ramón Encina o a través de la página de Facebook de la radio La Predicadora, para poder seguir escuchando la palabra del Señor, hermano. Gracias le damos al Señor por este día de vida, gracias al Señor porque Él está con nosotros en todo momento, hermano. Y bueno, les recuerdo los días y los horarios del programa. El pastor está los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 10 de la mañana y los lunes de 11 a 12 del mediodía. Y nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. También les recuerdo los días y los horarios de las reuniones. Tenemos reuniones en la Iglesia del Señor Jesucristo, nuestra amada iglesia, en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana, hermano. Y les recuerdo también la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, a la cual invitamos a que usted pueda suscribirse, poner su me gusta y compartir, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y tenemos la página de YouTube de La Última Trompeta, filial Virrey del Pino, que también le invitamos a que usted pueda visitarla, suscribirse y darle su me gusta y compartir. Con el pastor predicamos las mismas gracias, y el fin de poder compartir la palabra del Señor es que la palabra de esta gracia corra, así como ha corrido la palabra del error y ha esclavizado a muchos hermanos. Que la palabra de esta gracia, nuestro deseo es que la palabra de esta gracia corra y llegue a la vida de muchos hermanos que están esclavizados, para que puedan ser libres de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la ley, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que damos gracias al Señor por eso, hermano. Vamos a orar, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por este día de vida, gracias por la noche de descanso. Gracias, Señor, porque tú guardas nuestras vidas y nos proteges de todo mal. Te rogamos, Señor, que tú nos estés bendiciendo y guiando, Señor, en este día. Que todo lo que hablemos, Señor, sea guiado por ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nuestra boca para poder alentar a los hermanos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos mirando el libro de Josué, hermano. Y quedamos en el capítulo 11, no pudimos terminar todo el capítulo 11. Y bueno, vamos a continuar con nuestra meditación del libro de Josué, que está muy hermosa. El libro de Josué, como lo hemos reiterado varias veces, nos habla a nosotros de cómo el pueblo de Israel tomó posesión de la tierra de Canaán, su herencia terrenal. Pero nos habla a nosotros en tipo y en figura, en sombra y en figura, de nuestra herencia celestial. Y nuestra herencia celestial es Cristo, ¿no? Como nuestro esposo, como nuestro amado. Y entonces nosotros miramos las cosas que ellos hicieron, las que fueron guiadas por Dios para seguir la misma dirección, y en los errores que ellos cometieron también los miramos, pero para no cometer los mismos errores. Entonces, vamos a mirar el libro de Josué. Estuvimos mirando que Israel entró en la tierra de Canaán y ahora estaba tomando posesión de la tierra de la ciudad de Azor. Y que su rey era Javín, ¿no? Y vimos ahí que Javín tomó y se alió con otros muchos reyes y muchos ejércitos y subieron al monte, fueron junto a las aguas de Merón, ¿no? Para pelear contra Israel, contra Josué y contra Israel. Y cuando ellos fueron hasta allí, desde allí contemplaron al pueblo de Israel creyendo que ellos podrían vencerle. Pero había algo que ellos no tomaron en cuenta, que Dios era con ellos.
Vio que no solamente que Dios era con ellos, sino que Dios ya le había entregado la ciudad de Canaán, la tierra de Canaán, a ellos en heredad. Ellos tenían que entrar y poseerla, confiando en la palabra de Dios, ¿no? Y vemos que ellos se juntaron allí junto a las aguas de Merón, y Merón significa lugar elevado. Y Satanás estaba en el lugar elevado. ¿Vio? Satanás estaba en el lugar elevado. Pero ese lugar elevado Dios nos dio a nosotros, a la iglesia, como vimos en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 22, que dice que asimismo nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Fíjese. Y entonces, fíjese que también veíamos que ellos tenían carros, ¿vio? Y tenían caballos, y ellos venían con todo ese ejército. Pero también vimos a través del ejemplo de Eliseo y Jesse, vimos que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, ¿no? Y damos gracias al Señor por todo eso que hemos visto, y vamos a seguir un poquito ahí en el capítulo 11, con la ayuda del Señor, hoy lo vamos a terminar. Y entonces vimos cómo Dios le había dado la victoria a Josué y al pueblo de Israel. Y dice, y volviendo Josué tomó, en el versículo 10, dice, en el mismo tiempo a Azor, ¿no? Y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos los reinos. Fíjese, y sí, la razón en el hombre natural gobierna todo. El hombre natural se guía por medio de la razón, ¿vio? Y la razón gobierna todo su ser. ¿Vio? ¿Por qué? Porque busca ir en contra, plantea argumentos en contra de la voluntad de Dios, en contra de la fe, ¿vio? Y cuando la razón está en el lugar elevado, gobierna todo. Ahora, cuando la fe está en el lugar elevado, la dirección es diferente, ¿vio? La dirección es diferente. Ya no está la fuerza en uno, sino que nuestra fuerza está en el Señor. Nuestra fortaleza viene del Señor, ¿vio? Fíjese. Entonces dice, así mismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ella, y los hirió a filas de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Fíjese. Y así el Señor nos dio la victoria por medio de su sacrificio en la cruz. ¿Vio? Porque dice que como Moisés lo había mandado, y Moisés es una figura de Jesús. Y así como Moisés llegó hasta un punto, Jesús llegó hasta un punto. ¿Hasta dónde llegó Jesús? Jesús de Nazaret llegó hasta la cruz. Por eso el apóstol Pablo nos dice, si aún a Cristo conocíais según la carne, ya no le conocemos así. Ahora le conocemos como el Señor Jesucristo ungido con poder, ¿no? Y el Señor Jesús en la cruz de Calvario venció a todos nuestros enemigos. A todos, pastor, sí, a todos los enemigos venció Jesús en la cruz del Calvario. Dice que Él los puso por estrado de nuestros pies, ¿no? Los puso por estrado de nuestros pies. Está Cristo como la cabeza, está la iglesia como su cuerpo, y debajo de su cuerpo, debajo de la iglesia, están todos sus enemigos. Vencidos, ¿no? Vencidos. Alabado sea el nombre del Señor. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada. Dice, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor, ¿no? Quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín, y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar a alguno con vida. Pero, pastor, mire, la palabra en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, cuando Dios le dio la ley a Moisés, le dijo, no matarás. Y acá Dios le está diciendo que tenían que matar, ¿no? Claro, usted tiene que ver que estos eran enemigos del pueblo de Israel. Y ellos tenían que matar a todos. ¿Por qué? Porque si quedaba alguno pequeño, este podía crecer, se podían multiplicar nuevamente y otra vez iban a presentar batalla contra Israel. Pero fíjese que por medio de qué ellos lo mataron, por medio de la espada. Y fue Josué el que encabezó la batalla.
Y entonces ahora el Cristo resucitado nos hace saber a nosotros que la única manera de aplicar la muerte a todo aquello que viene en contra de la vida de Dios es por medio de la palabra. Y específicamente por la palabra de esta gracia. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros quisimos usar la ley. ¿No? Quisimos usar la ley, como el pueblo de Israel quiso usar la ley. El pueblo de Israel dijo, todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Pero cuando vino la ley, ¿vio? Resulta ser que la ley, como dijo el apóstol Pablo dijo que no había codicia en él. ¿Vio? Pero cuando todavía él no había tenido un encuentro con el Señor, ¿no? Pero cuando la ley creyó que no tenía codicia en él, pero cuando la ley vino y le dijo a él, no codiciará, dice que se despertó en él toda codicia. La codicia estaba en él, pero estaba adormecida. Pero el mandamiento, ¿vio? El mandamiento le dio vida al pecado, dice el apóstol Pablo, y él murió. Así pasó con nosotros. Así pasó con nosotros. Pero ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y la gracia le da muerte al pecado y le da muerte al pecador. Y hace que nosotros naciéramos de nuevo como un hijo de Dios santo, justo y perfecto. Y ese hijo de Dios santo, justo y perfecto, ese hijo de Dios es el que va a poseer la tierra, es el que va a poseer a Cristo como al amado, como al esposo. Fíjese, no el pecador. Por eso hay algo que usted tiene que entender bien, hermano. Usted ya murió y nació de nuevo. Y si usted murió y nació de nuevo, usted ya no se puede ver como pecador. No puede verse como pecador. Usted tiene que verse como lo que usted es, un hijo de Dios comprado y lavado con la sangre de Cristo. ¿Y eso quién lo hizo? Lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y usted se lo apropia por la fe. No es por causa de su conducta que usted llegue a ser un santo, justo y perfecto. Es por causa de los méritos de Cristo. Entonces volvamos acá a la meditación de la palabra. Pero todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor, ¿no? Destruyendo aquello que gobernaba, entonces Israel podía tomar posesión de todo. ¿No? El Señor puede tomar posesión de todo. ¿Y qué era lo que reinaba en nuestra vida antes? Lo que reinaba en nuestra vida antes era la vieja vida, el viejo hombre. Satanás mismo gobernaba a través de esa vida. Pero Cristo lo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Cristo llevó al hombre viejo a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. ¿No? Cristo llevó el cuerpo del pecado y lo destruyó en la cruz del Calvario, por la fe. Todo eso por la fe. Usted se tiene que apropiar. Y entonces cuando eso ocurrió, entonces ahora este cuerpo ya no es un cuerpo de pecado. Este es un vaso de barro que contiene un tesoro. ¿No? Y de eso hablan las ciudades. Ahora Cristo, ocupando el lugar, ¿vio? Que ocupaba Azor, que ocupaba la razón, que es la mente, ¿vio? Entonces ahora puede tener gobierno sobre todo nuestro ser. Pero si no tiene gobierno, si Cristo no toma lugar en nuestra mente, ¿vio? Por eso dice la palabra que ahora nosotros ya no tenemos una mente razonadora, ahora tenemos la mente de Cristo. Y cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, esa mente gobierna todo nuestro ser, gobierna todas las ciudades. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Pero todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí el botín, ¿yo? El despojo, y las bestias de aquellas ciudades. Mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos. No dejaron nada. ¿No? No dejaron nada. Ni una cosa pequeña dejaron. Todo destruyeron. Y se acuerda que hablábamos de eso. Que muchas veces nosotros decíamos, bueno, pero esta pequeña cosa que yo tenía en el mundo, que hacía que yo pudiera agradar a todos, esta pequeña cosa yo la puedo mantener para poder servir al Señor y para poder atraer a más personas a la gracia. A traer más personas a Cristo. No. Dice Dios que tenemos que despojarnos de todo. Dice la palabra del Señor. Despojémonos de todo el hombre viejo, de todo. ¿No? Habiéndonos despojado del hombre viejo con sus hechos. ¿Qué es eso de que el hombre viejo con sus hechos? Bueno, los hechos del hombre viejo son los donde nosotros nos apoyábamos para agradar a los hombres, para atraerlos a nosotros. De todo eso nos tenemos que despojar. Pero ya nos despojamos la cruz de Cristo. Eso es por la fe.
ahora estamos hablando de la vida práctica. ¿Y cómo la hacemos en la vida práctica? Porque esa es la gran pregunta, ¿cómo la hacemos en la vida práctica? Creyendo que Cristo llevó al hombre viejo a la cruz del Calvario, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Y que cuando se quiere manifestar en mí alguna tendencia de la vida vieja, entonces yo me tengo que parar firme. No, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y entonces la vida del hombre nuevo se manifiesta. Donde se manifestaba antes el odio, ahora se manifiesta el amor. ¿Y quién hace eso? Y eso lo hace Dios a través de su Espíritu Santo y su palabra en nosotros. Yo me puedo forzar en amarlo a usted, pero en algún momento voy a fracasar. Pero cuando el amor de Dios se manifiesta, eso se mantiene en el tiempo. Se mantiene en el tiempo. ¿No? Fíjese qué maravilloso. Igual que cuando yo intento no defraudarlo a usted. Yo me puedo forzar en no defraudarlo, pero cuando es por medio de la vida de Dios, ya no es un esfuerzo mío. La vida de Dios no defrauda. Dice, el amor no hace nada indebido. ¿No? No busca lo suyo propio. Fíjese. ¿Y qué amor es ese? Ese no es el amor que nosotros teníamos en el mundo, el amor humano. Ese es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado, como dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Fíjese. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquella ciudad. Mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar a alguno con vida. ¿No? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer acá. Acá en nuestro ser. No tenemos que dejar nada con vida de lo que nosotros traíamos de Adán. Nada con vida tenemos que dejar. Aún lo bueno, dice la palabra de Dios, aún lo bueno del hombre es enemistad contra Dios. ¿Por qué aún lo bueno? Y porque lo bueno del hombre no le trae gloria a Dios, le trae gloria al hombre. Y dice, aún lo bueno del hombre es enemistad contra Dios. Entonces de todo eso nos tenemos que despojar. Para que sea Dios completamente. Si no es Dios completamente, mejor que no sea nada. Mejor que no sea nada. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Vio lo que es seguir la dirección? Dios le dio una dirección a Moisés. Moisés no lo pudo lograr, ¿por qué? Porque él no dejó, es decir, bueno, tenía que cumplirse la figura, ¿no? Tenía que cumplirse la figura. Moisés era una figura de Jesús de Nazaret. Y Josué una figura de Cristo resucitado. Entonces Dios no lo iba a lograr con Moisés, lo iba a lograr con Josué. Pero así como Dios le dio una dirección a Moisés, Moisés se la dio a Josué y Josué siguió la dirección y tuvo éxito. ¿Por qué? Porque conquistó las ciudades. Porque Dios le dio la victoria en la conquista de Canaán. Fíjese. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra. ¿No? No quitó nada. No aminoró la dirección. Bueno, a algunos sí, a otros no. La dirección era a todos y a todos había que matar. Y a todo tenía que recibir el juicio de Dios. Así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Y tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negueb, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Araba, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac. Lógicamente que todos estos lugares tienen significado, tal vez lo veamos en el próximo programa. ¿No? En el monte Alac, fíjese, y que sube hacia Seir hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. ¿Vio? Todo asimismo a todos sus reyes los hirió y los mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Mucho tiempo hubo guerra. Fíjese. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Ellos habían hecho paz. ¿Vio? Ellos habían hecho paz. Después, si usted lee los capítulos anteriores, que nosotros ya lo dimos en programas pasados,
Vemos por qué ellos hicieron paz, porque vinieron y se fingieron extranjeros y después terminaron siervos de Israel. Entonces, por causa del juramento que Josué había hecho, no los pudo matar, los tomó como siervos a los gabaonitas. Solamente con ellos hizo paz. Entonces dice, todos lo tomaron, y dice, salvo los hebeos que moraban en Gabaón, todos lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecería el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. No le iban a entregar la tierra así nomás. ¿Vio? Satanás se opone a que nosotros tomemos posesión y demos lugar a la vida de Dios en nosotros. ¿Cómo se opone? Y él agita los deseos del alma no santificada y él agita la carne. ¿Vio? Él agita la carne. ¿Para qué? Y dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas. Y el espíritu y la carne combaten entre sí, dice, y estos se oponen, dice, para que no hagáis lo que quisiere. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos y deseamos? Lo que Dios anhela y desea, que la vida de Dios pueda transformarnos, a fin de que Dios se pueda manifestar a través de este vaso de barro. ¿Vio? Pero hay una oposición ahí. Hay una oposición. Por esto, dice, y no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todos tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecería el corazón de ellos para destruirlo, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados. ¿Vio? No hay que tener misericordia, ¿vio? Con los sentimientos, pensamientos y direcciones humanas. No hay que tener misericordia. Pero parece un pensamiento tan bueno, parece un sentimiento tan bueno. ¿Vio? Yo busco hacer el bien, ¿no? Pero viene de la humanidad. ¿Vio? Viene de la humanidad. Y si viene de la humanidad, no es bueno. Porque a la larga va a traer problemas. ¿Vio? O es Dios el que está en el asunto, o no, mejor que no se haga nada. Fíjese. Entonces dice así la palabra del Señor. Sino que fueron desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón. ¿Vio? Hebrón significa comunión. Y los anaseos, nosotros vimos los 3 hijos de Anac, que hablan de los 3 tipos de orgullo. No podemos tener comunión con Dios si hay orgullo en nuestro corazón. ¿Vio? Y hablábamos que los 3 tipos de orgullo nos hablaban a nosotros de orgullo de raza, de orgullo de posición, y el otro era orgullo de obras. ¿Vio? Si hay ese tipo de orgullo en nuestro corazón, ¿vio? No podemos estar en comunión con Dios. Por eso Dios llevó al hombre viejo, Cristo llevó al hombre viejo con todo eso a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó, para que sea por medio del Espíritu que nosotros tengamos comunión con Él. ¿Vio? Entonces dice, y también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir y de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. No quedó ninguno. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a lo que había dicho Moisés. ¿No? Y entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a la distribución según sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. Fíjese, y la tierra descansó de la guerra. Tiene que haber un tiempo donde nosotros tenemos que descansar de la guerra. ¿No? Tenemos que descansar de la guerra. Hay luchas que van a venir. Hay situaciones que van a venir. Que ahí vamos a tener ya no que luchar. ¿No? Ya no que luchar, sino que mantenernos firmes en la fe para que Satanás retroceda. Porque acuérdese que la lucha, dice la palabra del Señor, no es contra carne y sangre, sino que es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es la lucha. ¿No? Contra ellos es la lucha. Pero acá dice la palabra del Señor que tomó pues Josué toda la tierra conforme a lo que había Jehová dicho a Moisés. Por eso es muy importante seguir la dirección. ¿Qué dirección? La que da la palabra. La palabra nos enseña la manera de cómo luchar, de cómo mantenernos firmes en la fe, de cómo poseer todo lo que Cristo nos dio.
La palabra de esta gracia nos da la manera. Y esa gracia, ¿a quién le fue revelada? Al apóstol Pablo. No hay nada que hacerle, hermano. No hay nada que hacerle. Tal vez quisiéramos a Pedro, tal vez quisiéramos a Juan, tal vez quisiéramos a Santiago, pero Dios se la reveló al apóstol Pablo. Y Dios no la alcanzó a nosotros. ¿Vio? Y ustedes, aquellos que nos escuchan a nosotros, y ustedes la recibieron de nosotros. Pero a mí no me gusta como dice usted, Pastor Nicolás, no me gusta. Bueno, pero usted la recibió de mí. Dios me la dio a mí. Y usted la recibió de mí. ¿Vio? Y si Dios me la dio a mí, usted no tiene que despreciar el vaso que Dios usa. Usted tiene que honrar el vaso que Dios usa. ¿Y cómo lo honra? Y la palabra de Dios dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. De esa manera nosotros honramos. ¿No? Tal vez a mí humanamente no me gustan cosas humanas que haga mi amado pastor Ramón Encina, pero es el vaso que Dios le escogió para mí. Dios lo escogió a él y Dios me bendijo por medio de él. Bueno, tal vez algo que está en mí no le gusta a usted, pero Dios me escogió a mí para que usted pueda ser perfeccionado. ¿Y usted qué tiene que hacer? Obedecer a su pastor y sujetarse a él. Sí, pero yo no lo considero a usted mi pastor. A mí me gusta más el pastor que yo conocí allá, o que yo escucho a través de la radio allá, o que yo veo a través de la televisión allá. Pero la gracia a usted se la alcanzó a través de mí. Y la gracia lo lleva a usted a que usted se tiene que sujetar a mi pastorado. No, eso es muy soberbio. No, eso es humildad, hermano. Eso es humildad. Soberbia es que usted no se sujete a aquel que le alcanzó la gracia, que Dios usó. Eso es soberbia. Que el Señor nos ayude, hermano. Que la gracia del Señor Jesucristo pueda obrar de tal manera en nosotros que nosotros podamos aceptar la voluntad de Dios, la dirección de Dios. Josué la aceptó y siguió la dirección. Entregó Josué a los hijos de Israel por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. ¿Por qué? Porque lo hizo conforme a lo que Jehová le había dicho a Moisés y Moisés le había dicho a él. Que el Señor le bendiga, hermano. Así la palabra del Señor nos habla hoy. Así nos habla hoy la palabra del Señor. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Y tenemos que obedecer. ¿Qué es obedecer en la gracia? Creer la palabra. Creer la palabra. Y sujetarnos a ella. La autoridad máxima en la iglesia en este tiempo de gracia no es el pastor. El pastor está bajo autoridad. También. ¿Cuál es la autoridad máxima? La palabra de su gracia, a la cual todos nosotros, desde el pastor hasta el más pequeño de los hermanos, tenemos que estar sujetos. Que el Señor le bendiga, hermano. Hasta aquí nos ha dado el Señor. Esperamos que le haya sido de bendición. Y vamos a seguir con este libro de Josué. Y bueno, y si usted quiere conocer más de esta palabra, hermano, que usted está en la localidad de La Ferrera, Isidro Casanova, acérquese a la iglesia, José Hernández 384 del barrio Tambo. Y si usted vive en esta localidad de Virrey del Pino, de Guadalajara, Catán, nosotros tenemos reunión de grupo los días miércoles a las 18 horas. No lo había anunciado nunca hasta ahora, pero tenemos que establecer esta enseñanza en cada localidad. Esto de que nosotros hagamos reunión de grupo aquí en el Virrey del Pino no nos divide a nosotros del pastor, al contrario. No es con la intención, yo no empecé estas reuniones en mi hogar, porque no tenemos un lugar físico donde podamos hacer las reuniones como iglesia. No empecé estas reuniones en mi hogar con la intención de dividirme del pastor Encina. No, es con la intención de extender el mensaje. Porque sepa usted que nosotros somos un cuerpo, y que cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, como lo hicimos el día domingo, en la iglesia central, en Isidro Casanova, ahí vamos a tener que estar todos juntos, como vamos a estar allá en la presencia del Señor el día de mañana. ¿No? Pero usted que pertenece a esta localidad de Virrey del Pino, le invitamos a que usted pueda venir los días miércoles a las 18 horas para escuchar esta palabra de gracia. Y compruebe. Esto no es de un día para el otro, hermano. Esto no es de un día para el otro. Usted te va a tener que venir, usted va a tener que disponer su corazón, usted va a tener que tomar tiempo para esto.
¿Vio? Para que el Señor produzca la transformación de vida en usted. Y usted se va a tener que someter, no a mí, a la palabra de su gracia. A la palabra de su gracia, para que la palabra produzca. Si en realidad usted quiere ser transformado por Dios, si usted quiere dejar de ser un hombre o una mujer que un día siente una cosa y al otro día siente otra, y hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Que el Señor le bendiga, hermanos. Hasta aquí nos ha dado el Señor. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día viernes. No se olvide que ahora viene el pastor a través de su Facebook, Ramón Encina, para continuar con la palabra del Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por esta gracia maravillosa que produce transformación en nosotros y nos da herencia juntamente con todos los santificados. Bendice a los hermanos que nos escuchan. Ayúdalos, atráelos a esta gracia, aquellos hermanos que son sinceros, que realmente quieren ser transformados por la palabra de esta gracia. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.